la gran aparición de los monstruos en el cine, esa especie de alucinación de masas, tiene que ver con grandes crisis históricas o económicas. Hoy en día, más bien, el monstruo es un comentario sobre la sociedad. El cine es la expresión de los problemas que la sociedad está enfrentando o que la sociedad está viviendo. Yo creo que los autores lo que hacen, bueno, es crear monstruos en base al contexto que están viviendo en esa época. Yo no sé si es verdad que tiene que ver directamente con lo que está viviendo el país de una manera sociopolítica. Yo no estoy tan de acuerdo con eso. Yo creo que tiene que ver más con el cine y con el cine que se come sus propios estilos, ¿sabes? Como que se devora el estilo de una época y hace algo nuevo. Por eso es que yo creo que el cine de horror, y en particular los monstruos, se han ido reinventando con las décadas, y no ha sido nunca un género que ha muerto como tal, ¿no? Quizás los monstruos, lo truculento, tenga más que ver con la crisis política, ¿no? Porque además permite revertir eso. A mí me parece que lo del terror es más que todo como una fórmula, un mecanismo de hacer que la gente tenga miedo en una sala de cine. Tú puedes decir que Hannibal Lecter o estos asesinos en serie que pululan ciertas películas recientes como el de Seven son precisamente reflejos de ese Estados Unidos de la era de Reagan. El cine grande, el cine de consumo, el cine siempre ha tenido una agenda que ya cándidamente uno no puede decir una agenda premonitoria, sino es una agenda preconcebida. Y están cargados políticamente. Muchas veces estos contenidos están cargados políticamente. Es decir, frente a ese mundo que era en cierta manera como un capitalismo caníbal, tú te encuentras estos personajes monstruosos que precisamente no tienen ninguna suerte de límite. El monstruoso ha sido, en términos contemporáneos, la fabricación para las masas, digamos, para el gran público. De lo monstruoso, en el fondo, es una construcción del enemigo. Sin tratar de juzgar a esa gente, uno dice, ¿por qué esa gente no se acerca un poco más al amor y a la sensibilidad, verdad? ¿Qué necesidad tiene Freddy Krueger está matando gente? ¿Qué necesidad tiene alguien está matando gente? Porque esa gente no abraza a la gente, porque esa gente no conversa. No se enamora. No se enamora, es lo que te digo, cuando no se enamora uno casi no ve monstruos. Es verdad. Es verdad. Le van a cerrar el programa al panel. No. Que ten cuidado, pana, le van a cerrar el programa. Uno de mis monstruos favoritos, yo no sé si será una película de terror, pero es Tiburón. Yo creo que Tiburón es el monstruo por esencia de mi generación. Muchísima gente te puede escribir más una escena de Tiburón que cualquier otra película que vio en los 70. A mí me gustan los monstruos mecánicos. Toda la gente que tiene más o menos mi edad tuvo una pesadilla colectiva pensando que en algún momento de la noche iba a venir un tiburón y se lo iba a comer la cara. Y sobre todo la gente que vivía en Margarita. Me gustan los monstruos mecánicos porque los monstruos mecánicos no tienen corazón, no tienen lógica, ni siquiera hay una perversidad. Porque siempre está el tiburón que te va a comer en Margarita. Si te pones a pensar, es un tiburón de plástico, ¿sabes? Tiburón de plástico que lo único que hace era abrir la boca. El tiburón de la película Tiburón no ataca a la gente porque el diablo se le metió entre las aletas, ¿no? Sino porque esa es su naturaleza. Porque además uno Ahorita, ha comido mucho tiburón en Margarita. El supuesto. cazón es básicamente eso. El tiburón, aunque el tiburón pareciera tener algo de perverso, pero nosotros no, es como difícil porque es un animal, ¿no? Entonces no podríamos atribuirle como algo malévolo. ¿Por qué? Por la sensación tan poderosa y tan profunda de miedo que da esa película en esa época. Por cierto, a mí, una cosa monstruosa que se me ocurrió últimamente, que espero que me vaya bien, es un puesto de empanadas en Margarita. Pero también hay un Como venganza a esa forma de pensar.
¿Por qué acude el público masivamente a ver estas situaciones y estos seres monstruosos y a sentir pánico y terror? Porque los humanos necesitamos echar la culpa a alguien. René Girard te habla del chivo expiatorio. Nos permite pensar que bueno, que eso está afuera. Hay que reflejarlo en otro lado porque ese no soy yo. Tú siempre buscas desplazar la responsabilidad. Tú sientes bien al decir, bueno, que lo que está es universo que es completamente falso, le va peor que a ti o te da miedo, hay gente más monstruosa que la que tú conoces o simplemente te hace sentir bien. Los filósofos griegos decían que cuando se veía la representación de un hecho terrible, eso provocaba una catarsis, es decir, destruía las emociones negativas del alma. Por así decirlo, las desgastaba, las purificaba. El cine de monstruos funciona como catarsis. Llegan estas películas, intervienen, polarizan. Obviamente cada cultura crea sus mecanismos de catarsis, sus mecanismos de alivio, sus mecanismos de exorcismo. ¿No? Y con una instrumentalización política bastante clara. O sea, vamos a aterrorizar a la gente. Yo creo que la sociedad tiene que aprender que hay que regular acciones que existen por la condición humana. Y los monstruos en eso son fascinantes. Bueno, pero por eso es que la gente va al cine a desatar ese monstruo, a sentir que lo tienes, a compartirlo con la pantalla porque no lo puedes vivir al cotidiano. Y en alguna forma quizás la gente va a ver esas películas de horror, bueno, sencillamente porque el miedo, el espanto, la repulsión hacia el monstruo toca lo más profundo de su alma y produce en ella una especie de curación de los miedos primordiales. Yo creo que hay como una frustración liberada en el cine cuando vas a ver esas películas y por eso hay que tanta gente que le da como tanta perversión y tanto morbo a ese tipo de cine y se apasiona tanto por ese género. Es por cierto sentimiento reprimido con el cual no puedes vivir en sociedad porque estaríamos todos matándonos cada 10 segundos. El terror, el miedo nos lleva a entender los límites mortales de la existencia, pero también nos lleva a relacionarnos con algo que tiene que ver con el instinto, con lo bajo que tenemos como seres humanos y que suele ser reprimido por la cultura. Yo creo que hay como un alivio de un sentimiento reprimido. Bueno, pues estamos en un análisis aquí fuerte de freudiano, ¿no? En los años 50, época, por cierto, de la gran crisis de posguerra y de la guerra de Corea, una época tremenda, hay un gran florecimiento de un cine de terror que podríamos llamar elemental, primario. Sales de la Segunda Guerra Mundial queriendo rechazar lo que fue la monstruosidad que tú estabas identificando. Con la posguerra ya sabemos que surgen dos tendencias. Por un lado, cine de la bomba, con monstruos como Godzilla y etcétera, y por el otro, este cine de invasiones alienígenas que representa muy bien todo el estado de conmoción sufrido por el colectivo a raíz de la declaración de la Guerra Fría. Yo sí creo que el cine de los 50 es más macartista imposible. Es bastante obvia esa relación entre Guerra Fría y terror. Si en los 50, por ejemplo, había una idea en el cine de que se encarnara en la propia dinámica de la industria, la idea de la carrera armamentista y que pudiéramos tematizar el tema del enemigo concreto, que era el comunista, el bloque soviético, tematizarlo en una fórmula bastante metafórica a través de los monstruos, los invasores, los marcianos, nos damos cuenta que hay una acción del Estado y del poder para construir esas cosas. Y para esa época hay una gran cantidad de extraterrestres y cada uno es más maligno que los demás. Todos los extraterrestres son sumamente malvados, sumamente grotescos, tratan de destruir la Tierra o por lo menos a una joven muy glamorosa. Y entonces, bueno, la única forma es que hay que eliminarlos con rayos o explosivos o en cualquier forma. Es el mensaje, el extraño, el extranjero, es maligno. Trata de destruirte y tú tienes que destruirlo a él primero. Ese es el gran mensaje de la Guerra Fría.
macho que tú dices, este tipo, y ¿qué lo le que pasa? hacía era, ¿sabes? Pasear por la ciudad Era y un destruir los tipo que edificios, medio destruía torpe también. edificios, que caminaba y Sí, tú sí. decías, "Oye, este monstruo es bastante lerdo". Yo siempre estaba como del lado de Godzilla, ¿no? ¿Sí? Porque sí, me Pues parecía, a mí también me parecía chévere esa fantasía de destruir una Chico, ciudad. además era una especie de extinción. ¿Cómo no vamos a todos salvemos a Godzilla? De dinosaurios, de reptiles de una talla descomunal que aplastan ciudades. La radiación derivada de las pruebas nucleares que hizo Occidente. Esta tarántula, que es una tarántula inmensa también, hecha con una serie de fotomontajes sumamente dudosos. Ahí el monstruo es una figura generada por el propio hombre. Toda una cantidad de animales, en los cuales, o de animales semihumanos, puede freír Hiroshima y Nagasaki. Es que mañana puede salir Godzilla de las aguas y entonces agarra y se te sienta encima de la casa. Es una especie de advertencia y contribuye también a crear ese clima de pánico de la Guerra Fría. ¿Hay alguna relación entre la monstruosidad y la guerra de Vietnam? El cine de terror y de monstruos en los años 60 también se vio influenciado por la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam se declara en el año 64 con el incidente del Golfo de Tonkin, y en el mismo año se estrena una de las películas de monstruos más emblemáticas del cine gore, de manera que el cine gore cobra carta de naturaleza cinematográfica con la irrupción de la guerra de Vietnam por una película emblemática muy conocida, 2000 Maníaco, dirigida por Herschel Gordon Lewis. En los años 70 hay otra crisis, que es la crisis de la guerra de Vietnam y después la crisis económica cuando cesa la guerra de Vietnam, porque la economía se alimenta de la producción armamentista. Y por la introducción, digamos, de además a nivel técnico, de unas cámaras que podían ser mucho más ligeras y que podían filmar como una suerte de cinema verité. Bueno, la televisión trae diariamente las mortandades que están pasando en Vietnam y empieza un cine de otro tipo de monstruos, que son los monstruos que se parecen a nosotros, ¿no? Y cine gore, que hace explícita la violencia simplemente por la razón de que la guerra de Vietnam fue una de las primeras guerras que se transmitió sin ningún tipo de censura, prácticamente las imágenes que llegaban desde allá. Entonces, evidentemente, tampoco es casual que el cine de terror haya devenido en este subtema del cine gore, donde la violencia es mucho más explícita, mucho más amarillista, con bastante más presencia de sangre, de vísceras y todo esto, porque las imágenes que nos estaban llegando eran igual de explícitas e igual de aterradoras. Empiezan las masacres, los asesinos seriales. Y allí comienzan a producirse cualquier cantidad de películas de terror muy explícitas con monstruos de por medio, como el caso, por ejemplo, de La Noche de los Muertos Vivientes en el año 68, y por el otro lado tenemos La Matanza de Texas, título emblemático de la guerra de Vietnam, según un documental muy famoso que se llama American Nightmare. La industria termina de doblegarse ante el cine independiente gore, es decir, la industria termina de entender que tiene que naturalizar, que tiene que normalizar este cine gore para competir directamente contra él y aplastarlo, y eso se refleja muy bien en dos películas muy explícitas, dos películas muy sangrientas, películas muy terroríficas con monstruos de por medio, como el caso número 1 de Tiburón y por el otro El Exorcista. Pero entonces llegamos al cine de los 80, ¿no? De todos esos monstruos de los años 80, quizás el que más llama la atención es Freddy Krueger. Una especie de psicópata que asesina niños y aparece en las pesadillas de las futuras víctimas. Freddy Krueger es una figura muy perturbadora porque es un pedófilo que los padres
digamos, de un colegio, de una organización, deciden tomar las leyes en sus propias manos. Y entonces Freddy Krueger decide regresar del más allá para vengarse de esos padres a través de sus hijos. El surgimiento de la mayoría de los monstruos de los 80, como el caso, por ejemplo, de Freddy Krueger, como el caso, por ejemplo, de Jason Voorhees, apuntaban directamente a reposicionar una serie de ideas muy conservadoras. Fíjate tú que se ceba Freddy Krueger en los jóvenes. Un paquete muy conservador, en donde el monstruo era utilizado precisamente como un victimario, como un asesino de una serie de jovencitos alocados que provenían ¿de dónde? De la contracultura hippie de los 70. Entonces había que prácticamente normalizarlos a punta de cuchillo. Tú te encuentras con un Freddy Krueger que además no se asume de manera solemne. Y como no se toma en serio a sí mismo, puede repetirse, puede reciclarse, puede gastarle bromas incluso a la figura del monstruo, tal como ocurría en el caso de Pesadilla en la calle del infierno, con este Freddy Krueger que era prácticamente como un comediante. Es una desmesura que termina haciendo de Freddy Krueger una figura mediática, masiva. Hoy en día, un poco lo que el cine propone es que el monstruo puede estar a la vuelta de la esquina. Yo creo que los grandes miedos de esta época tienen que ver con el individuo y su entorno más íntimo. Y expresan la ansiedad que vivimos en esta época. Es el miedo que nos lleva a tomar Prozac. De algún modo expresan esa ansiedad política, esa ansiedad también que tiene que ver con la disolución de las normas a escala global, ¿no? Es el individuo en su soledad narcisista, huyendo de su propio fantasma y de sus propias pesadillas. Definitivamente como una tendencia también que yo considero que es más bien una vertiente del cine de acción y no del cine de terror. Como una especie de banalización de lo monstruoso. Y entonces, bueno, ¿sabes? Hacen película tras película y van desvaneciéndose en su propia caricatura. Que realmente ni nos inquieta, ni nos perturba, ni nos da miedo. El hecho de que el cine estadounidense se recicle una y otra vez es síntoma de eso. Sin embargo, lo vamos a ver un poco con la misma condescendencia con que seguimos viendo telenovelas a pesar de que ya no tienen nada que ver con nosotros. Han nacido unos monstruos que tú dices, ¿de dónde ha salido este monstruo? Es puro efecto. A este monstruo le falta carácter, le falta emoción, incluso hasta con unos problemas de motricidad. Pura estrategia narrativa, simplemente. Bueno, Alien, por ejemplo. Alien tiene o sea, había que llevarlo a terapia. Eso era todo. O sea, el tipo con terapia se curaba. Que están como reciclando temas de los años 70, con mucho gore, con mucha sangre, pues siendo muy explícitos en la manera en que se muestra la tortura. Lo que uno puede decir es que cada nueva ola del imaginario de las grandes industrias culturales responde a una preocupación profunda de la sociedad y los estratos dirigentes. La última oleada de los monstruos fílmicos son los terroristas. Bueno, es el terrorismo. El terrorismo, sí, evidentemente vivimos un momento donde uno no sabe dónde va a explotar la bomba. El terrorista obviamente es una figura estigmatizada por nuestra cultura, ¿no? Ese es un estereotipo, ese es un nuevo monstruo. Hay una sensación permanente de paranoia y de miedo y de angustia porque uno no sabe de dónde va a surgir el monstruo del terrorismo, que está latente en cualquier lado del mundo en este momento. Pero si uno ve el otro lado, desde la lógica del terrorista, quizás los terroristas son los que invaden ese país. O sea, es como caer en lugar común decir que un terrorista es un monstruo, ¿no? El mismo medio de comunicación está visualizando toda esa monstruosidad en la cual estamos viviendo como nunca se ha visto antes. La percepción de monstruosidad del mundo nunca se ha visto tanto en imagen como hoy en día. De plantearnos unas polarizaciones extremas entre el bien y el mal, entre ellos y nosotros, insisto, diciéndonos, bueno, o estás con ellos, estás con los monstruos, o estás con nosotros. Todavía vivimos bajo una guerra fría renovada. A cada momento se está registrando a todo el mundo como si cualquiera que entra a un avión fuera a estrellarlo contra unas torres comerciales, etcétera, etcétera.
Vale decir, los monstruos no han muerto, los monstruos están vivos y gozan de buena salud. El cine venezolano ha tenido incidentalmente sus monstruos. Curiosamente, hasta ahora lo que hemos encontrado es como la sublimación del malandro. Ahora, yo sí te digo, hay películas venezolanas básicamente monstruosas. No tenemos mayores ejemplos de monstruos, aunque muchos son monstruos de otra manera, no son monstruos en lo físico. El tema de la marginalidad, el tema de la delincuencia. Hasta ahora esos son nuestros temas y son como los monstruos que nos acompañan, ¿no? Claro. Y yo creo que ese es el verdadero monstruo venezolano, ¿no? Que no necesita máscara, ¿sabes? Ni que la baba le cuelga sola. Pero piensen ustedes la insistencia en ciertos crímenes inexplicables. Es un país que vive inmerso en lo monstruoso, en definitiva. Bueno, para una película de monstruos en Venezuela yo haría una película sobre la cotidianidad. Un Psycho Killer de la televisión sería perfecto. A mí me encantaría ver una película. Y venezolanos. Yo trataría de adaptar la leyenda, por ejemplo, de La Sayona al entorno actual. Tú ves la nobleza de La Sayona, tú ves la nobleza de Silbón, del carretón, chico, de la mujer que se paraba a pedir cola. Además, una mujer que se paraba a pedir cola, chico. Y es un ejemplo de constancia. Y eso sucede. Que quizás es lo que nos falta. Creo que una película de monstruos donde destruyen a Caracas podría ser interesante. Que a lo mejor entren por el cable. Serían buenísimos, logren sacar a la gente de sus casas. Que no tuviera nadie que se lo pusiera, no sé, me parecería que arrancar el Hotel Humboldt podría ser un arma muy interesante, para emplearla como una suerte de cachiporra, ¿no? Alien versus Depredador haríamos ahorita y les cambiaríamos las caras. Una Miss Venezuela puede ser un monstruo, ¿no? Es más, agarraríamos toda la película y sobrepondríamos las caras de fotos carné, con fotos carné de distintas personas. Con fotos tipo carné, Sí. Esa es una gran película para hacer en Venezuela. Sí. Eso sería un paradigma de lo monstruoso simulando la belleza. Y también cambiaríamos a los héroes, ¿verdad? Y claro, cambiarían muy rápido los héroes. Los héroes cambiarían a cada segundo y también los monstruos. Claro. Sería una película muy interactiva y de hecho solo se podría ver por internet. Y lo peor es que colectivamente lo aceptamos como lo que es normal. Porque seguramente la película que estrenaríamos hoy Sería obsoleta mañana. O dentro de 2 horas. Un par de declaraciones y la película sería una película monstruosa. Y ahí hay una interesante conexión con toda la violencia que tiene esta sociedad, ¿no? Cuando aceptamos que la belleza es producto de muchas intervenciones. Definitivamente aquí en Venezuela hay para hacer cine de monstruos. Digamos, de un proceso de laboratorio, porque al fin y al cabo es eso, y ya lo naturalizamos, también terminamos como naturalizando la gran cantidad de violencia sin que produzca reacciones en nosotros. En este caso, una vez más, pues la realidad supera la ficción.